Muy bien. Bueno, el título de esta predicación, de esta palabra, se llama Tiempos de Guerra. Estamos viviendo en unos momentos raros, ¿verdad? Hay broncas en el mundo, en muchas partes del mundo, y hay como vientos de guerra constantemente en las noticias, y ya pues nos han dicho que tenemos que preparar nuestro kit de supervivencia, ¿verdad? Nosotros los andaluces meteremos un chorizo, meteremos salchichones, y no solo eso, muchas más cosas, ¿no, verdad? Y ahora estamos sumergidos también en una incierta que nadie sabe qué va a pasar con el tema de la guerra de los aranceles, ¿verdad? El caso es que el mundo está agitadísimo en estos momentos y quiero tener una palabra acerca de eso también, una percepción de lo que he estado estudiando en estos días, un poco para traer también calma, a traer también un poquito de calma. Fíjate que hay una primera imagen que quiero que ponga, por favor, Abraham. Este señor, Marrute, en una entrevista hace unas semanas, él dijo: un misil ruso tarda solo 10 minutos más en llegar a Madrid que a Varsovia, en un intento de decirnos que nadie en Europa está libre de una hipotética guerra, ¿verdad? Pensamos que la guerra se está desarrollando solo en Ucrania y los países limítrofes como Polonia, Bielorrusia, todo lo que es Pero este hombre afirmaba que un misil ruso tiene la capacidad de llegar a Madrid 10 minutos después que a Varsovia, ¿no? En un intento, a mi entender, sobre todas las cosas, de traer de nuevo temor. Si te fijas, siempre hay algo por lo que estar preocupado, siempre. Si no es una pandemia, es una sequía. Si no es una sequía, ahora es la guerra comercial que estamos viviendo y esta guerra. Detrás de todo esto, sin lugar a dudas, hay una intención clara, que es que hay que elevar el gasto militar, ¿sí? Todo el mundo está diciendo que hay que comprar más armas, que hay que defenderse, porque hay un enemigo a nuestras puertas que antes no estaba. Aunque el mundo siempre se ha agitado, pero detrás de afirmaciones tan radicales como estas, sin lugar a dudas, hay un intento de temor, y el temor es la mejor arma de control. ¿Por qué? Lo vivimos hace 5 años en la pandemia y preferíamos nuestra seguridad a nuestra libertad. El hombre, una de las necesidades, hay una pirámide, ¿verdad?, que habla de las necesidades. La primera es las necesidades básicas, pero la segunda necesidad que el hombre reclama o tiene es la seguridad, y todos necesitamos sentirnos seguros, ¿verdad? Pero fíjate, afirmaciones como esta tan radicales, afirmaciones también como todo lo que se ha montado con el kit de supervivencia, donde desde las autoridades, o sea, no lo estaba diciendo ningún loco de estos que hay, que sacan teorías conspiranoicas, ¿verdad? No, lo están diciendo las autoridades. Por primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, se han atrevido a anunciar este tipo de cosas, y no solo eso, sino a animar a la gente a que se proteja, que tenga estos kits de supervivencia. Claro, tú me dirás a mí un kit de supervivencia que tú pongas agua ante una bomba de Varsovia, a ver para qué nos vale. Pero bueno, la gente rica se está haciendo búnkers, unos búnkers para protegerse, y hay una atmósfera en Europa ahora mismo de temor, y claro, esta atmósfera genera control sobre la población y control sobre los recursos. ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo es que para evitar una supuesta guerra hay que armarse hasta los dientes, y por lo tanto hay que subir el gasto militar descontroladamente, quitándolo de otras partidas que son importantísimas, como por ejemplo, ayer tuve que ir a urgencia yo y claro, hasta la bola, partidas como salud y partidas como educación y otro tipo de cosas. El caso es que, claro, ante esto diríamos, no, que se gasten lo que sea antes de que lleguen los rusos, ¿verdad? Sin tener en cuenta que ese que gasten lo que sea, estoy segurísimo que será un gasto descontrolado y sin ningún tipo de control por parte de nadie. O sea, van a gastar lo que ellos quieran, y siempre en las crisis, siempre en todas las crisis que hay gente que se forra en grande.
y lo vivimos en el tema de la pandemia. Los grandes laboratorios se forraron como nunca y ya la vergüenza que hemos vivido como país con el tema de las mascarillas, que es vergonzoso. Así tú ibas a la farmacia y te costaba una mascarilla 4 euros, pero es normal, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Este es el ambiente en el que estamos sumergidos ahora como continente. Los bandos han cambiado y además es curioso, yo tengo una aplicación en el iPad donde me salen todos los periódicos y cada mañana, aparte de mi tiempo de devocional, siempre me gusta dar un repaso un poco a las noticias y uno no sabe qué se va a encontrar, ¿verdad? Ahora los chinos han contraatacado con unos aranceles por lo alto, ahora el otro más todavía, mañana que ha salido no sé cuánto. Y hay una agitación y los cambios que estamos viviendo son cambios demasiado rápidos, ¿sí? En el tiempo en la antigüedad, incluso la gente que somos del siglo pasado, vamos, que el siglo pasado somos todos, ¿vale? Pero que los cambios se daban con más tiempo, ¿no? Ahora no, ahora el mundo, los grandes bloques han cambiado. Ahora no se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Antes los buenos eran unos, ahora parece que son otros, y Europa, desde mi punto de vista también, todo esto también tiene que ver con mi percepción personal. Europa ahora está girando a China, ahora está poniendo sus ojos en China, como si China pudiera resolvernos la vida a nosotros cuando ya sabemos lo que hay detrás de China, ¿no? Pero fíjate, hay una convulsión donde sobre todas las cosas se está generando un temor en nosotros y una manera de controlar de nuevo todo lo que tiene que ver con la población, ¿no? Y fíjate, estamos pensando en gastar un pastón en armas, lo que no tenemos. Nosotros no llegamos ni al 2% y se nos está exigiendo que lleguemos al 5% de nuestro PIB. ¿Tú sabes qué significa eso? Cuando en nuestro país y en Europa tenemos un gravísimo problema sin resolver y que nadie sabe qué va a pasar con la inmigración y con la vivienda. Y ahora tenemos que invertir en armas para una supuesta guerra que va a venir, ¿verdad? Así que en la siguiente imagen, por favor, estamos en guerras y rumores de guerra. Estoy flipando con la inteligencia artificial, de verdad. Yo que era escéptico, ahora me estoy haciendo, la verdad, que un monstruo de la inteligencia. Entonces le metes unos parámetros y entonces te saca unas imágenes chulísimas, ¿no? Claro, yo digo, mira, voy a poner la Plaza de España en guerra. Y le puse Plaza de España en Sevilla en guerra. Y ¿sabes qué me dijo la inteligencia artificial? No, es que nosotros imágenes violentas, no me cago en la mano. Me cortó todo el rollo. Pero luego me dio esta, ¿no? No me dejó poner la Plaza España en guerra, ¿no? Pero fíjate, y pensemos por un momento en el caso hipotético. Quiero llevarte al extremo para que pensamos un momento que por lo que fuera entráramos en un estado de guerra, ¿sí? Quiero que pienses por un momento, que pudiéramos sumergirnos en una atmósfera de guerra. Fíjate lo que ocurre con un estado de guerra en un país. Rápidamente, los estados, existen diferentes estados que se decretan desde el gobierno, donde muchas de las libertades, nosotros vivimos el estado de alarma en pandemia, acuérdate, vivimos lo que se llamaba el estado de alarma, donde muchas de nuestras libertades fueron cambiadas. Pero hay un grado mayor de eso, hay varios grados. El grado mayor que existe en un tiempo de guerra es el estado de sitio. Y entonces mira lo que pasa cuando se decreta un estado de sitio. Se puede detener a cualquier persona si lo considera necesario, puede haber registros domiciliarios y si tú tienes algún tipo de material que ellos necesiten lo pueden coger, se intervendrían todas las comunicaciones, pueden intervenir los teléfonos, pueden intervenir todos los transportes, las cargas, por supuesto prohíben la circulación de personas y vehículos libremente, bueno, ya lo vivimos en pandemia. Suspenden todo tipo de publicaciones de radio, televisión, o sea, las noticias estarían secuestradas, no se podrían hacer reuniones, nosotros no podríamos estar aquí reunidos hoy, se prohíben las huelgas, se puede incautar todo lo que tú tengas en tu casa o que sea tuyo, que lo has pagado tú, puede llegar el gobierno, incautártelo porque hace falta para la guerra. Pueden coger industrias, empresas. Imagínate que tú tienes una empresa como nuestros hermanos que tienen una empresa de maderas y demás, entonces puede llegar aquí
el gobierno decir, ya a partir de ahora vaya a hacer culata de pistola. ¿Vale? Como ustedes tenéis máquinas de madera, ustedes vayan a fabricar. No, mire, pero es que a mí no me interesa eso. Sí, ya, pero usted tiene que fabricar esto porque nos hace falta. Bueno, todos los servicios habría mucha vigilancia, etcétera, etcétera, y se suspendería de su cargo a todos los funcionarios, a toda la gente que tuviera un mando también, se suspenderían y habría un único mando a cargo de todo. Esa sería la situación en la que nos encontraríamos en un hipotético estado de guerra. Ahora, yo quiero adelantarte algunas cosas que nosotros haríamos en ese sentido. En primer lugar, nos recitaríamos de memoria el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces nos pondríamos súper espirituales. Cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿te acuerdas de esa escena? Yo venía de trabajar, recuerdo perfectamente, estaba escuchando las noticias y entonces parecía que aquello, llegué a mi casa corriendo, mi mujer, ¿qué pasa? Digo, enciende la tele, enciende la tele. Cuando pusimos la tele y vimos las tele, nadie creía que eso fuera real. Siguiente domingo, después de que las Torres Gemelas cayeran, las iglesias se llenaron de gente. Todo el mundo creía que aquello era el fin y nosotros igualmente en un estado de guerra nos pondríamos súper espirituales. Estaríamos buscando constantemente la manera de buscar palabras. También otra cosa que haríamos seríamos que comenzaríamos a acaparar todo lo que pudiéramos. En primer lugar, papel higiénico, acabaríamos con todo el papel higiénico antes que nadie, nos volveríamos más egoístas que nunca, porque cuando hay una economía de supervivencia, la gente mira por su ombligo solamente. Entonces, lo natural es que tú intentes acaparar todo lo máximo para tu familia y seguramente cierres tus puertas y no quieres saber nada de nadie. Los que tienen un compromiso regular con la iglesia, con las cosas del Señor, estarían intentando reunirse, estarían intentando buscar del Señor. Y los que no tienen el compromiso, pues tendrían una excusa perfecta. No vamos a la iglesia, no hay que nos caiga una bomba, ¿verdad? Entraríamos en pánico y seguramente tomaríamos un montón de decisiones a la ligera. Y por otra cosa, proliferarían un montón de mensajes apocalípticos de todo tipo. Estaríamos ávidos de entrar en el YouTube para buscar cualquier cosa que nos dé sentido a lo que está pasando, ¿verdad? Entonces vendría mucha gente diciendo que es el fin, que esto forma parte de... Y todas estas cosas, ¿cómo pasó en pandemia? Bueno, pasó en pandemia, muchos aventuraron a un montón de profecías de que ya estaba aquí, de que esto era el fin, de que y aquí estamos todavía 5 años después. Gracias a Dios sin mascarilla. Todavía recuerdo las reuniones con mascarilla, qué fatiga más grande. Pero fíjate, esto no es nuevo. Jesús mismo en Mateo 24... le preguntaron, cuando salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, y él les respondió, ven todos esos edificios, les digo la verdad, serán demolidos por completo y no quedará una piedra sobre otra. Quiero hacer un pequeño parón aquí porque es interesante que para los judíos de aquel tiempo, el templo era el eje central no solo de su fe, sino de su propia vida. El templo le daba propósito a su fe, ¿verdad? Entonces, cuando los discípulos están con Jesús paseando, enseñándole el templo, que era majestuoso, Jesús lo mira y dice, pues fíjense, de ese templo no va a quedar piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo, las tropas del general Tito romano arrasaron con todo, pero literalmente, y lo único que ha quedado de pie del templo es un muro, que es el muro de las lamentaciones, ese que muchas veces se ve, donde van los judíos allí a lamentarse, de ahí se llama, por la pérdida de su muro, ¿verdad? Fíjate, se cumplió, pero para los judíos ellos pensaban, aquellos discípulos pensaban que esa era una señal de que de nuevo Jesús venía y de que era el final de todas las cosas, porque si se caía el templo, el propósito de ellos se perdía también. Y fíjate lo que dice Jesús. Y le preguntan, Señor, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Ellos pensaban que el fin del mundo llegaba cuando se cayera el templo. Se cayó el templo y no pasó nada. Pero Jesús les advierte y les dice, no deje que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos, oirán de guerras y amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico, dice. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra,
un reino con otro reino, habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo, y sin embargo todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto, y luego vendrán más. Así que, amado, el mundo nunca ha conocido la paz, esa es la verdad. El mundo, desde que es mundo, no ha conocido jamás una paz total. Incluso en los mejores tiempos, que quizá el mundo siempre ha habido conflictos en un montón de partes del mundo, y sin hablar de las tensiones que se han creado muchas veces entre los bloques, la llamada Guerra Fría, entre Occidente, el llamado Occidente, nosotros, Estados Unidos, y Oriente, todo lo que tiene que ver con Oriente, o Rusia o China. Nunca ha habido una paz real. Por tanto, la palabra del Señor nos advierte que tengamos cuidado de no entrar en pánico cuando guerras y rumores de guerras vienen. Ahora, si tú me preguntas, ¿estamos más cerca del Señor que a ellos? 2000 años más. Estamos más cerca del Señor 2000 años más que ellos. Pero si a un creyente de la Segunda Guerra Mundial le hubiéramos preguntado en ese momento, o de la Primera Guerra Mundial, donde se calcula que murieron más de 100 millones de personas, le hubieran preguntado, ¿tú crees que el Señor ya está aquí, que este es el fin? ¿Qué te hubieran dicho? Evidentemente. Si le hubiéramos preguntado a los primeros creyentes del primer siglo, donde fueron martirizados, imagínate la escena por un momento en el circo romano, donde ellos eran parte de aquella atracción, y allí en medio de aquel circo ponían a los creyentes como una atracción turística y de entretenimiento, se abrían las puertas de aquel y aquellos creyentes sin saber, con sus niños, familias enteras, está documentado todo esto, familias con sus niños, y de momento abrirse las puertas y entrar los leones a comerlos. Tú no pensarías que ellos estarían diciendo, llega el fin, es el fin. Toda la historia de la humanidad está caracterizada por guerra, rumores de guerra y evidentemente terremotos y todo lo demás. Y nosotros como creyentes muchas veces entramos en pánico cuando suceden estas cosas. Y déjame decirte que es real, no te estoy diciendo que no sea real. Es más, no te estoy diciendo que entremos de nuevo en una recesión. No te estoy diciendo que no va a pasar nada. Yo no que soy como Zapatero, el señor Zapatero, que dijo, no pasa nada, no pasa nada, y nos cogió de pleno la crisis. O el otro, tranquilo, está todo controlado, y el virus entró por todas las puertas, en fin, un desastre. No te estoy diciendo que no puedan ocurrir cosas, que no estemos en riesgo, pero hay una guerra profunda que se está desarrollando en nuestro día a día, en los que no estamos siendo conscientes. En muchos hogares, cuando se cierra la puerta y se entra en la intimidad, se desata una guerra familiar. Padres contra los hijos, hijos contra los padres, los matrimonios entran en una guerra. Una vez que se cierra la puerta en la intimidad de ese hogar, se desatan diariamente cientos, miles de familias que se destrozan entre sí. Hijos rebeldes, padres abusadores, maridos, mujeres. Hay una guerra que se está desatando ahora mismo. Quizás ahí enfrente donde están nuestros vecinos, ahora mismo hay una guerra. Pero qué decir también la guerra que se está desatando diariamente en nosotros mismos. No sé si lo sabes y lo he citado muchas veces, pero la enfermedad número 1 de Occidente tiene que ver con esa guerra interior nuestra. Tiene que ver con problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de donde esta vida está tan acelerada que no nos da tiempo de procesarla. No sé si lo sabes, pero los índices de suicidio entre chavales está creciendo exponencialmente. Nunca había pasado eso. Chavales que tenían que estar en la flor de su vida, disfrutando de lo que tienen por delante, que es lo que les toca, formándose, y sin embargo muchos de ellos están encerrados en sus mundos, sufriendo, y muchos optan desgraciadamente por suicidarse. Hay una guerra que se está desatando espiritual y muchas veces no somos conscientes de ello. Yo siento muchas veces que la Iglesia occidental, nosotros los que nos ha tocado vivir la buena parte del mundo, estamos ajenas a esa guerra que está desatándose ahora mismo en este mundo. Mucha gente está sufriendo. Estamos pendientes de estas hipotéticas guerras, del kit de supervivencia, de qué vamos a hacer, pero no somos conscientes de que hoy ya la Iglesia del Señor está viviendo una guerra. El Señor preguntó a sus discípulos y le dijo, ¿quién piensa la gente que soy yo?
Y le dijeron, bueno, uno dicen que eres un profeta, que eres Elías, el que había que venir. Le dice, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Y Pedro se aventura, lleno del Espíritu Santo, obviamente, y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el que estábamos esperando. Y Jesús le dice, no te lo ha revelado, eso no es de tu carne, eso te lo ha revelado el Padre. Y afirma algo que, porque muchas veces nos quedamos en esa parte, pero hay una afirmación de Jesús muy potente, y dice, y yo, tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. No sobre él, sino sobre la afirmación que hizo. Dice, y el poder de la muerte no la conquistará. También en otra versión dice, las puertas del Hades no prevalecerán. Por tanto, Jesús ya está adelantando que hay un ataque continuo a la obra de Dios en este mundo. Que la iglesia del Señor va a estar en guerra siempre. Siempre. Jesús está diciendo que hay una intención de los poderes del enemigo de acabar con la obra del Señor. Y si tú lees la historia de la iglesia, que ha tenido muchísimos errores, cuidado, que la llamada cristiandad ha hecho barbaridades en este mundo en el nombre de Dios, vergonzosas. Los creyentes nos debemos de avergonzar de esas cosas. La Edad Media, las cruzadas, toda la basura de aquel tiempo en el nombre de Dios, ¿verdad? Qué triste, guerra, vergonzoso, porque ese no es el evangelio que Cristo predicó, ni mucho menos. Pero toda la historia de la iglesia está caracterizada por un intento de sumergirla, de aplastarla, pero Jesús promete que como Él es el que edifica la iglesia, los poderes del Hades no podrán contra ella. Bendito sea el Señor. Regálenme de vez en cuando un amén, por favor. Hay una guerra continua. Y yo siento muchas veces, siguiente diapositiva, por favor, que la iglesia, los creyentes, estamos así, en medio de una guerra, como si estuviéramos en una barbacoa. Tú te puedes imaginar que ahí, por ejemplo, esos soldados que están ahí tan felices, una de las cosas que hace la inteligencia artificial es que no pone ni un feo, oye, hay que ver, ¿eh? Eso es una cosa que hay que hablarlo, oye, los feos también tenemos derecho, pero tú pones cualquier imagen y no sale ni un feo, chiquillo, ninguna fea. Tú te puedes imaginar en medio de una guerra donde están cayendo bombas, donde ya ves, ¿no? Por las películas, gracias al Señor no hemos vivido ninguno de nada de eso, pero por lo que vemos en las películas, y ahora hay un comando que tiene que estar defendiendo, que tiene que estar atacando, que tiene unas instrucciones, que tiene una misión que hacer, y están haciendo una barbacoa en medio del campo de batalla. ¿Te puedes imaginar eso? Pues muchas veces yo siento que estamos así, la iglesia. Se está desatando una guerra cruel alrededor nuestra y en muchos de nosotros, en muchas familias nuestras. Y muchas veces estamos así, como si no pasara nada. Ajenos a una realidad que está ocurriendo en nuestro día a día y nos dejamos llevar muchas veces por el miedo, por el terror de todo lo que acontece alrededor, pero no ponemos atención en lo que ya está aconteciendo también en nuestras propias vidas, en nuestros entornos. Estoy segurísimo en esto, que todos los que estamos aquí sin distinción, si no nosotros mismos, tenemos gente a nuestro alrededor que está sufriendo, familias que están sufriendo, matrimonios con broncas fuertes, adolescentes que están pasándolo mal. Hay una guerra espiritual que se está desatando en estos momentos. Y muchas veces yo siento que estamos así como iglesia, sumergidos en nuestras actividades, que nos las pasamos súper bien, nuestros cultos de gloria y un montón de cosas que hacemos como iglesia, que están bien, las vamos a seguir haciendo, pero ajeno a que realmente, una vez puse un ejemplo, muchas veces pensamos que el camino del Señor es un crucero de esto de todo incluido, ¿verdad? Donde tú vas con la pulserita, yo no he ido nunca, no sé cómo será eso de la pulsera. Y entonces tú estás allí, comes lo que quieras, entras con 90 kilos y sales con 120 kilos allí del crucero, ¿no? O sea, todo. Entonces muchas veces pensamos que la iglesia es todo eso, ¿no? Todo ahí, todo por mí, yo que lo necesito, y vamos aquí, vamos allí, pero déjame decirte que la iglesia navega en un barco de guerra. Es la guerra espiritual que está desatada alrededor nuestra y la que Jesús mismo nos advierte, ¿verdad?
Hay un intento constante de las fuerzas del mal por aplastar la obra del Señor. Claro, si sacamos a Cristo de la ecuación, entonces nos hundiremos. Pero como Cristo es quien sustenta la Iglesia, dice la palabra del Señor que las puertas del Hades, el mal, nunca podrán con ella. La esposa de Mao Zedong, que fue un dictador chino que trajo toda la Revolución Roja, ella dijo literalmente: yo me voy a encargar personalmente de hundir la religión en mi país. Cogieron todas las agencias misioneras, todas las iglesias cerraron, persiguieron a los creyentes, los metieron en la cárcel, se cerró a cal y canto, el país se cerró, ya sabéis, se cerró China y la gente decía, bueno, y ella dijo: yo me voy a encargar de fundir aquí la religión. No va a haber aquí ni un testimonio más, de ninguna religión, pero la cristiana menos, Estado comunista. En los años 80, cuando ya se abre el telón, empiezan a entrar las primeras agencias misioneras y la iglesia se había multiplicado por miles de personas. Sin líderes, sin material, sin poder reunirse en ningún lugar, con los líderes expresos. Sin embargo, el Espíritu Santo hizo una obra y miles y miles y miles de chinos se entregaron al Señor en aquellos días. Y aquella señora no hay ni recuerdo de ella. Y la iglesia del Señor sigue creciendo en el mundo entero porque es Jesús quien la sustenta. Ahora, nosotros somos parte de ese ejército. Permíteme que también, ya que estamos metidos en un estado de guerra, así se llama la predicación, use alguna terminología de tipo bélico-militar que me ayude un poco a expresar la idea, ¿no? Porque creo que estamos en un tiempo así, ¿no? Es verdad que como iglesia estamos en un tiempo donde estamos celebrando cosecha, están pasando cosas hermosas, pero no podemos perder de vista esto, ¿no? Que estamos en una guerra. Y todo ejército tiene un alto mando, y para nosotros claramente nuestro alto mando es el Señor de los ejércitos, Cristo, ¿verdad? Él es nuestro alto mando, el que manda, Él dirige, Él sabe perfectamente, pero también hay estrategias. Los ejércitos invierten en estrategia. Por ponerte un ejemplo, hoy la guerra no se libra mayoritariamente en el campo al campo. Hoy ya no se miden tanto los ejércitos por el número de personas, sino por la tecnología que tienen, ¿verdad? De hecho, hoy los ataques mayoritarios que hay son drones, ¿verdad? Y misiles dirigidos por una persona, obviamente. Antes no, antes las guerras se libraban en trincheras y miles de personas caían, ¿no? Y claro que hay muchos muertos en una guerra, pero hoy, fíjate, la estrategia ha cambiado. En la Primera Guerra Mundial se estrena por primera vez la estrategia de las trincheras. ¿No sabías eso? Se estrenaron en la Primera Guerra Mundial. Era una manera de estar en el campo de batalla, pero bajo tierra. Estabas en el campo de batalla, pero no estabas en campo abierto. Entonces los soldados se metían en las trincheras y hacían una trinchera aquí y el otro ejército hacía otra. Y la batalla se libraba a ver quién aguantaba más en aquellas trincheras. Y aquellos hombres pasaban meses enteros sin comer apenas, con muy poco agua, y había muchos que morían en las trincheras dentro por la inanición, ¿verdad? La estrategia luego cambió, se vio que aquello no podía ser, que las trincheras no funcionaban, y entonces se entró con la era de la tecnología. En principio los carros de combate, se mejoraron los tanques, los carros de combate, la artillería y la inteligencia. En la Segunda Guerra Mundial se empieza a utilizar de manera especial la inteligencia. Entonces se invierte mucho dinero en un tipo de tecnología para intentar cazar las comunicaciones entre los ejércitos que estaban cifradas, y entonces los países invirtieron, mucha gente sacaron de las universidades a los mejores físicos, los mejores matemáticos, hay una peli chulísima de eso, para que se centraran cuando captaran una comunicación, intentar descifrarla. Y hoy, pues ya sabéis, toda la tecnología. Así que el ejército tiene también una estrategia que seguir. Y quiero hablarte de esto como Iglesia del Señor. Nosotros tenemos una estrategia para sostenernos en un estado de guerra como en el que estamos. Ponme el texto, ahí, muy bien. Habéis visto que he puesto por el borde mimetizado guerra, me lo he currado, estado de guerra. Tenía la tentación de venir vestido de soldado y haber empezado la predicación así. Poniendo la cara de negro así. Pero digo, voy a ser payaso más que otra cosa. Bueno, Efesios 5,
es un texto muy interesante, que es una estrategia. Habla de la estrategia. Y fíjate cómo empieza, dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Ahora, hay una diferencia entre una persona que es necia y una persona que no sabe, ¿verdad? Un necio sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Una persona que no sabe lo que tiene que hacer no se le puede juzgar porque no sabe, ¿me explico, no? O sea, una persona que tú le dices, oye, mira, arréglame, está goteando el grifo del baño, ve y lo arregla, que tú sabes. Entonces él dice, no, déjalo que gotee, eso ya se cortará solo, porque, bueno, yo no me voy a poner ahí ahora, eso es un necio, porque que yo, si no lo aprieta, nos vamos a inundar. Pero yo mando a una persona que yo arregla el baño, que está goteando, y me dice, guau, no tengo ni idea de cómo, no sé ni qué es una llave. Yo no le puedo decir, oye, se ha inundado la iglesia porque tú no hay. No, porque no. Entonces, el necio es una persona que sabiendo lo que hay que hacer, no lo hace. Sino que prefiere por comodidad o por lo que quiera no hacerlo. Y fíjate, diferencia entre necio y sabio. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad y dice en estos días malos. Son días malos que nos ha tocado vivir. Pero dice, aún en los días malos hay oportunidad de sacar provecho. Fíjate, y lo he dicho al principio, en todas las crisis hay gente que sabe sacar provecho. Ahí lo vimos en la pandemia. ¿Qué hacían falta mascarillas? Pues ahí estaban los intermediarios vendiendo la mascarilla como si las mascarillas fueran de plata, con unas comisiones que se llevaron desorbitantes. En una guerra como la que quieren meternos aquí en Europa, ¿quién va a ganar? La industria armamentística se va a forrar y lo que se pierda por el camino. Pero fíjate, la palabra del Señor nos dice, hay que ver la manera de sacar provecho aún en los días malos. ¿Y cómo lo hacemos? Número uno, no siendo un necio, pero fíjate, no actúen sin pensar. Los tiempos de pánico a los que nos someten muchas veces los gobiernos con el control, que lo que quieren llevar a la población al pánico, lo que nos hace es actuar sin pensar la mayoría de las veces. Llevados por el miedo, por el temor, por la protección, lo que haga falta, venga, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga. ¿Y cómo yo puedo saber lo que Dios quiere que haga? Escuchando la voz de Dios. Si yo estoy sumido constantemente en todo lo que los canales de esto, ¿no? que te dice una cosa en otro, pues mi corazón se va a derivar mayormente a eso. Pero si yo estoy sumido en lo que Dios está diciendo, porque yo no sé si tú sabes, pero Dios habla. Y mucho. El punto es si queremos escucharlo, estamos afinando nuestros oídos. Y habla de muchas maneras, Dios. Te habla en lo personal, te habla por la palabra, te habla en oración, te habla por la circunstancia, te habla por parte de alguien que te llega. Dios habla muchísimo. La creación ahora mismo tú abres las puertas y está hablando de la grandeza de Dios. Entonces, número uno, actuar como sabio, buscando dirección de parte del Señor, buscando la voz de Dios. Ahora dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Claro, tú dices, bueno, eso no va conmigo porque yo es que soy más de cerveza. Entonces no. Yo es que bebo cerveza, entonces a mí en este versículo no me afecta. No tiene nada que ver con eso. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen las bebidas alcohólicas y algunas sustancias? ¿Qué hacen en nuestro organismo? En nuestra mente, en nuestra percepción de nuestro entorno, que nos da una percepción distorsionada de nosotros mismos y del entorno. Una persona que está bajo los efectos del alcohol o de la droga, está en una fiesta y está pletórico y dice, ay, la gente se está riendo conmigo y no se está dando cuenta que están riendo de él. Son dos cosas diferentes. No con él porque es gracioso, sino están riendo de él del ridículo que está haciendo. Pero él piensa, porque está pletórico, que la gente está... Pero también es negativo. Hay mucha gente que bebe alcohol
especialmente el alcohol, y se ponen súper violentos, porque piensan que la gente, su percepción del entorno es que la gente se está riendo de él o quieren pegarle, cualquier historia de esa. Fíjate, esta sustancia lo que nos dan es una percepción errónea de nuestro entorno, pero podríamos también ampliar un poquito el campo de estas cosas, porque no solo son sustancias químicas, hay cosas en nuestra vida también que nos están dando un falso entendimiento, una falsa visión de nuestro entorno. Por ejemplo, las redes sociales. ¿Cómo? Sí. Porque tú estás viendo o creyendo que la vida es lo que pasa en las redes sociales, lo que unos personajes nos dictan. Y si tú no tienes esto, no tienes lo otro, si tú no viajas, ¿qué coraje da los vídeos de los viajes? ¡Qué fatiga! Y unos viajes increíbles, y tú en tu casa con 40 grados en agosto allí, viendo el vídeo, y ellos en la playa, se ven los pies de ellos en la playa, y unos atardeceres, una cosa, entonces tú aspiras a eso, y tú te morirías por eso, y tú, toda tu vida, entonces, como no lo puedes hacer, entra en tu vida una frustración, y eres el más desgraciado del mundo. ¿Te das cuenta? Hay una falsa percepción, porque la vida es más que eso, más que irse de vacaciones. Las redes sociales están haciendo en nosotros una distorsión de la realidad. Y ya ni qué decir en nuestros jóvenes, nuestros niños, ¿verdad? Cuerpos perfectos, vidas perfectas que no lo son. Y nosotros estamos ahí sumergidos, haciendo scroll todo el tiempo, sumergidos en una falsa realidad que está de muchas maneras. Bueno, no sé si sabéis ahora que hay una cosa que es muy fuerte, que uno dice, Señor, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Las estafas del amor se llaman. Te escribe Brad Pitt, te escribe. ¡Qué fuerte! Brad Pitt te escribe a ti y te dice que quiere contigo una relación. Brad Pitt. Increíble, ¿eh? Pero Brad Pitt está pasando un poquito de necesidad y te dice, mándame 3.000 euros para el pasaporte, para ir a verte. Brad Pitt te pide 3.000 euros. Y las personas son engañadas en eso. Fíjate, o sea, es brutal, ¿no es? Y yo digo, Dios mío, ¿cómo pueden quedar? Claro, las personas tienen una necesidad tan tremenda en su corazón de ser amadas, personas que están solas, personas que han tenido una crisis matrimonial, y ahora Brad Pitt te está escribiendo. Entonces sucumbes ante eso. ¿Te das cuenta? Una percepción de una realidad, una falsa realidad que te lleva a tu ruina, a tu engaño. Y es que es muy curioso porque el otro día hice una entrevista a una persona y la persona es que dice, yo no sé, o sea, no sé ni cómo he llegado a esto, o sea, porque le decía a su familia, chiquilla, pero ¿cómo te va a escribir Brad Pitt a ti que vive en Calatayud? ¿A ti cómo te va a escribir Brad Pitt? Su familia eso decía, todo el mundo, pero ella se gastó, no sé si un pastonazo, en mandarle dinero a Brad Pitt porque estaba tieso. Pero fíjate la borrachera que esa persona tenía en una red social, en un mundo, ¿no? Así que lo que dice, no se emborrachen con vino, cuidado con aquellas cosas que alejan de la realidad, más bien entren en la realidad de las cosas de Dios, y por eso dice, sean llenos del Espíritu Santo. Cambien esa llenarse de estas cosas por llenarse del Espíritu Santo de Dios. Y te pone algunos ejemplos, como en la adoración. La adoración hace que cambien los ambientes, cambia tu vida cuando tú adoras. No sé si te ha ocurrido que estás en un día mal, pones en el coche, a mí me pasa muchas veces que estoy en mal día, voy en el coche escuchando basura, porque al final te escuchan porquería, y digo, Dios mío, y cambio a una adoración y comienza, Señora, y comienzo yo a adorar a Dios, y comienza a cambiar ambiente, comienzan a cambiar las cosas, y comienzo a ser lleno de las cosas de Dios, y en mi interior comienzan a ocurrir cosas. La adoración cambia, dice la palabra del Señor, que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Su presencia habita en medio de nosotros. Seamos llenos del Espíritu Santo, cantando a salmos, canciones espirituales, y dice, entre ustedes. Qué interesante, porque es entre ustedes, habla de la comunidad, habla de la iglesia, habla de reunirse, habla de estar juntos.
Cuando habla entre ustedes, está diciendo, o sea, tienes que hacerlo tú solo, tienes que llevarte, pero también es importante que lo hagáis entre ustedes. Ese entre ustedes habla de comunidad. Por eso es importante congregarse, por eso es importante participar de las actividades, pues por eso es importante ser iglesia, no ir a la iglesia. Son dos cosas diferentes. Y haciendo música al Señor en el corazón. Y por último habla de la gratitud. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un día hice un ejercicio, porque escuché hablar de la queja, ¿no? Y yo hice un autoanálisis y dije, voy a contabilizar cuánto me quejo en el día. Entonces, de verdad, en el móvil me puse un contador y me levanté por la mañana, me estaba echando un café y dije, qué malo está el café. Una. Salí para afuera, jolines, qué día más feo, 2. Cuando llevaba 3 o 4 horas dejé de contar, digo, yo no cuento más, porque esto es una ruina. Porque es que me di cuenta que me quejo muchísimo. Muchísimo. Y tú también. Y fíjate, hay una diferencia brutal entre la queja y la gratitud. Y es interesante que ahí hay una expresión bastante contundente que dice, por todo, por lo malo también. ¿Sí? Y cuando uno cambia la queja por la gratitud, comienza a pasar. Además está demostrado científicamente, léelo, busca, hay un estudio muy interesante de eso. La gente que es agradecida son personas más felices. Porque la gratitud es algo que le gusta al Señor y que produce en nuestro interior cosas muy hermosas. Qué bonito es vivir una vida de gratitud, ser agradecido con tu mujer cuando con tus niños, con tus amigos. Qué hermoso cuando llegas a un sitio, te sientas a un bar o una cafetería y viene alguien y le dice, oye, gracias por tu trabajo. Me pasó el jueves que tuve que oficiar un funeral en Alcalá. Y entonces la gente que estaba allí del tanatorio, estaban las personas allí, había un poco de lío en fin, un lío. Y cuando me iba ya, estaba despidiéndose, me di la vuelta y entonces al hombre que estaba allí, que nos atendió súper bien, le dije, oye, un montón de gracias por tu trabajo, de verdad, valoro mucho este trabajo que hacéis aquí, en un momento tan difícil como esto para la familia, y soy sensible, gracias. Y el hombre se quedó allí. Me dijo, no, este es mi trabajo. Digo, sí, es tu trabajo, pero tú lo haces bien, tío. Te doy las gracias. Y él se quedó. ¿Tú piensas que para ese hombre que a lo mejor está pasando un mal día, no lo estás bendiciendo con eso? La gratitud, ser agradecido entre nosotros, entre la gente que nos sirve, ser agradecido a nuestros hijos, ser agradecido a nuestras esposas y, por supuestísimo, ser agradecido al Señor. No tengo mucho tiempo más porque no me quiero alargar y ustedes dicen, menos mal. Efesios 6, fíjate, Efesios 5 nos habla de la estrategia del ejército y Efesios 6, siguiente capítulo, nos habla de las armas que tenemos. Claro, dice la palabra en Efesios 6 capítulo 10, versículo 10, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Fuertes en el Señor y en su gran poder, no en nuestra fortaleza propia. No se trata de nosotros. Porque entre otras cosas nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es una lucha espiritual. Por tanto, no es de nosotros no podemos vencer en esas áreas. Ahora Dios ha traído unas armas para que podamos sostenernos y mantenernos. Y hay armas, no me puedo parar esto porque esto es otra aplicación, pero hay armas en un ejército o en un soldado, hay armas defensivas y hay armas ofensivas, ¿sí? En la antigüedad, y este es el reflejo, la última diapositiva, por favor. Ahí tenemos me da cuenta que he puesto un cruzado, pero bueno, qué mal. Uno de las cruzadas, yo hablando de las cruzadas ya he puesto un cruzado. Ay, Señor. Bueno, ustedes se imagináis que es de mentira. Bueno, pero fíjate, ahí el cruzado es cruzado. Este soldado tiene armas que son defensivas
y armas que son ofensivas. Claro, los ejércitos no van así, pero los ejércitos tienen un casco de Kevlar, tienen unos petos, tienen un montón de cosas que son defensivas. Y el ejército del Señor tiene armas defensivas. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales o espirituales, ¿verdad? No luchamos contra carne y hueso, y esto es interesante porque muchas veces nuestras luchas se personalizan. ¿Qué quiero decir? Debemos de entender que cuando hay un conflicto con alguna persona, detrás hay algo que está ocurriendo espiritualmente. Y nosotros cargamos con las personas muchas veces sin entender que hay personas que están oprimidas, que están sufriendo, que están siendo también de alguna manera herramientas del enemigo. Nuestra carne no es contra personas, al contrario, nosotros debemos de tener misericordia y gracia por las personas. Debemos de entender que es una lucha espiritual. Y lo dice claramente el texto, no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Hubiera sido más fácil. Y en la antigüedad creían que tenía que ver con eso, pues de ahí vienen las cruzadas, porque pensaban, imagínate, no, es que tenemos que volver a conquistar Jerusalén, que es la tierra santa donde el Señor murió. Entonces arrasan Jerusalén porque pensaban que son cuestiones físicas. ¡Qué absurdo! Y por eso dice, por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. Y ahora este texto describe esas piezas y lo describe en lo espiritual. Dice, así podrán resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así que después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. Ponme la otra de esto, por favor, la diapositiva para que veamos un poquito. Ya no se dice diapositiva tampoco, ¿no? Eso somos antiguos, ¿no? La coraza de justicia, el cinturón. Eso de mi tiempo, la diapositiva. Pónganse el calzado de la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo y pónganse la salvación como casco, tu mente, la cabeza, para protegerte, y tomen la espada, esa sí es ofensiva, del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas las partes. Hay una descripción de un montón de cosas que no vamos a detallar porque nos llevaría mucho tiempo. Quiero terminar con una historia real que el otro día vi y me pareció emocionante. Un misionero en África en el siglo XIX estaba en África, era escocés, y entonces va a Escocia, a su tierra natal, y va a su iglesia de toda la vida, y cuando llega las cosas habían cambiado y era una iglesia que había envejecido mucho. Entonces lo que había allí realmente eran personas ancianas, ya de edad avanzada, y este misionero traía una palabra para animar a la gente a las misiones, para decir, oye, en África hay mucha necesidad. Y entonces cuando ve el panorama y ve que la media eran 70 para arriba, dice, estas criaturas no están para ir a una misión. Bueno, voy a dar otro mensaje. Y entonces le dice Dios, no, da el mensaje, obedece a Dios, da el mensaje y hace un llamamiento. ¿Quién de ustedes quisiera venir a África a ayudar? Y claro, había un silencio sepulcral. Y entonces detrás del órgano, los órganos antiguos, no es como esto, y todavía en las iglesias, bueno, los órganos, los de tubo son de aire, ¿no sabes? Es un aire. Entonces en aquel tiempo había una persona encargada de echar el aire. Tú eres tu ministerio, echa aire. Entonces sale un niño, así como la edad de él, pequeñito ahí, jovencito, detrás, que nadie lo veía porque estaba echando aire, y dice, yo quiero ir a las misiones, yo quiero ayudar. Entonces el misionero lo mira, este niño es muy chico, habla con él y dice, muy bien hijo, fórmate en medicina,
porque hace falta misioneros médicos para ayudar en África con los problemas que hay. Fórmate como... Este chaval se forma como médico y cuando llega el momento se lanza a las misiones y resulta que era David Livingstone, el famoso aventurero, descubridor, científico David Livingstone, médico. David Livingstone se va a África, fue un hombre que descubrió un montón de cosas, se va a África y es interesante que estando en África, en una tribu perdida, llega un mensaje de otra tribu. Todo esto está narrado en sus escritos, no me lo estoy inventando. Esto, el tipo, como un científico que era, escribió todas las cosas. Entonces, él se va a África y allí llega un emisario de otra tribu y le dice, mira, esta noche vamos a venir a matarte a ti y a todos los que están en el campamento. Entonces, claro, este hombre, Dios mío, coge los niños y las mujeres, los saca del campamento, los manda a otro lado y él se queda con un grupo de hombres esperando. Claro, esperando a que los mataran, porque no eran guerreros, no estaban protegidos, no tenían armas. Se quedan toda la noche en vela y no pasa nada. No viene nadie. Entonces, a los 2 años, alguien viene, otro emisario, y le dice, señor Livingstone, el jefe quiere conocerle. Y dijo, ¿el que me iba a matar? Sí, sí. Y entonces Livingstone va allí, se reúne con el jefe de la tribu, le predica el evangelio y se convierte al Señor el jefe de la tribu y otro montón de gente. Y David Livingstone le pregunta, oiga, hace 2 años ustedes venían a matarme. Y dijo él, y fuimos. ¿Cómo? Fuimos. Y cuando llegamos allí a matarle, había 39 gigantes rodeando el campamento, nos dio temor y nos fuimos para atrás. Esta historia la cuenta él en su iglesia en Escocia. Livingstone cuenta esta misma historia visitando su iglesia. Un anciano se levanta y dice, señor Livingstone, ¿usted tendría la fecha de ese día? Del día que iban, y como buen científico lo tiene documentado, y dice, el 10 de mayo de 1870, por ejemplo. Entonces el hombre mayor, anciano, se va, toma un libro de reuniones, lo pone en la mesa, busca la fecha. En aquellos tiempos se contabilizaba la gente que había como un libro de actas, ¿no?, donde se recogía lo que cada día de reunión hacía. Lo abre por la fecha, todo esto se lo cuento porque está documentado, está escrito por este hombre. Abre el libro con la fecha donde iban a ser atacados y ponía, en el día 10 de mayo de 1857, por ejemplo, nos reunimos 39 personas para orar por las misiones en África. Qué fuerte, ¿no? Qué interesante, ¿no? O sea, los mismos gigantes que habían allí eran 39 personas que en otro país estaban clamando por la protección. ¿Qué te quiero decir con esto? No estamos solos en la guerra. El Señor está en cada detalle. Y el Señor pondrá los gigantes también cuando haga falta alrededor nuestra. Y yo he sentido en mi vida que los he tenido algunas veces. En situaciones muy graves, muy de crisis, que me han ocurrido cuando he viajado, donde he tenido temor por mi vida, en situaciones bastante duras en el norte de México. Y yo sentí que había una protección del Señor sobre mi vida y sobre los que íbamos en aquella expedición. En pandemia, es lo más fuerte que arreciaba nosotros como iglesia, no lo digo con ningún tipo de orgullo, lo digo para la gloria del Señor. Todas las organizaciones cerraron en Alcalá, prácticamente todas menos Cruz Roja, Cáritas, todas. Nosotros, después del Señor hablarnos, le dije a Isa, nosotros vamos a abrir la obra social. Fuimos a recoger 30 mascarillas que nos dio una mujer china. A Sevilla fuimos y una vez nos dio un paquete de 30 mascarillas. Ahí tenéis, 30 mascarillas, no tengo más. Nos las regaló además, no nos lo quiso ni cobrar la mujer. Con 30 mascarillas repartimos entre los voluntarios y yo recuerdo que el día que abrimos las puertas para atender a cientos de personas que vinieron a la obra social, cientos de personas, hicimos una oración y yo dije, Señor, nosotros estamos aquí para servir a la comunidad, pero yo te pido que ángeles estén entre nosotros y que tú traigas protección sobre nosotros.
te puedo asegurar, y esto es fácil comprobarlo, nadie del equipo nuestro, nadie de los voluntarios, nadie de mi familia se contagió en aquellos días. Y estábamos expuestos en el día a día con gente. Isa, ya conocéis a Isa cómo es, abrazando a la gente, y yo, chiquilla. Llegaba la gente rota, ya llorando, la gente echa polvo, ya sabéis lo que vivimos. Y Isa, espera, hombre, ya verás cómo vamos a solucionar. Si es que yo retirando a Isa de la gente porque la Isa quería abrazar a todo el mundo. Bendito sea el Señor. Nadie, yo todavía no he pasado el COVID. Como dice la gente, toco madera, no hace falta. No lo ha pasado, Isa tampoco lo ha pasado, pero es que ninguno de los voluntarios ni su familia en aquellos días nos contagiamos del COVID. Dios nos protegió. ¿Qué te quiere decir con todo esto? Dios protege a su pueblo. No debemos de estar temerosos, pero hay una parte de la guerra que nos corresponde a nosotros, y es estar alerta a lo que el Señor quiere. No podemos estar en el campo de guerra como si estuviéramos en una barbacoa, porque el mundo está en crisis de siempre, de toda la vida, y volverá a estar. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Así que con este sentir quiero dejarte en esta mañana, afiánzate al Señor, porque estamos en un estado de guerra constante. Tu familia, tus hijos están en peligro. Toda la basura que se está metiendo nuestros niños, todo lo que está aconteciendo, toda la porquería que está entrando a través de los móviles a nuestra familia, todo eso es una guerra, y la Iglesia tiene que estar en pie de guerra ante estas cosas. No contra personas, pero sí en lo espiritual. Y estar delante y posicionarnos en aquellas cosas que los tengamos claramente por la palabra de Dios. ¿Lo crees? Así que no debemos llevar tanto por el pánico de todo lo que hay alrededor, porque al final son estrategias de control, que quieren controlarnos, que quieren gastarse toda la pasta que quieran. No estemos tan sumergidos en ese temor, más bien tengamos temor de la guerra espiritual que se está desatando. No temor, me quiero referir, no temor porque Dios está con nosotros, no es temor, la palabra es conciencia. Seamos conscientes de lo que está ocurriendo. Amén. Oramos al Señor. Muy bien, no sé si puede salir. ¿Dónde está máquina? El Samu. Samu que es un máquina. Vamos a orar al Señor un momentito y pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, no sé qué piensas de todo esto, pero esta palabra, la intención es traerte paz, traer paz a tu corazón, que tengas paz en medio de la tormenta. Ahora, la paz no es una cuestión externa, es una cuestión interna. Puedes estar en el mejor balneario del mundo, en la mejor playa, en el mejor atardecer, y que eso es una bendición y es hermoso, y tu interior estar convulso. Puedes estar incluso económicamente tranquilo, y sin embargo tu interior no tiene paz, porque no es externo. Lo externo ayuda evidentemente, pero tu paz solamente puede provenir del Señor. Por eso el Señor dice: yo te doy una paz que el mundo no da. Y además la palabra nos dice que es una paz que no se puede entender. ¿Cómo se puede estar en paz en medio de una tormenta? Y Dios quiere traer esa paz sobre su iglesia, quiere traer seguridad. En esta mañana el Señor te quiere, entre otras cosas, hablar de esto, de que tú puedes tener paz en medio de la tormenta en la que estés viviendo. Y puede ser una tormenta emocional, puede ser una tormenta relacional, tiene que ver con tus relaciones personales, puede ser una tormenta económica o de inseguridad. Quizás estás pasando una crisis en tu vida y no sabes literalmente qué va a ser contigo. Puede ser una crisis de identidad también. Pero como quiera, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días, dice la palabra, hasta el fin. Y Él lo va a cumplir. Yo quiero orar por ti en esta mañana y pedir al Señor que Él pueda calmar tu interior. Él pueda traer paz sobre tu vida. Pero la manera de hacerlo es cuando tú te posicionas y tú abres tu vida y tu corazón y dices: Señor, entra en mi vida y arregla todo el desaguisado que hay dentro y trae paz y seguridad. Padre, oro por las personas que en estos momentos están en una crisis personal y pido tu paz sobre ellos, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede dar.
Señor, trae tu paz sobre cada una de las personas que en esta mañana están en una tormenta. Trae tu paz, Señor. Llena sus corazones. Llena sus vidas, Señor, de ti, de tu presencia. Quizá entre nosotros hay personas que están sufriendo un desengaño personal en la familia, el matrimonio, o han sufrido recientemente una pérdida. Quiero decirte en esta mañana que el Señor tiene un propósito para tu vida, que su mano no se ha cortado sobre ti. Solo, como hemos leído en Efesios, llénate de Él, llénate de su Espíritu Santo, busca su presencia y te puedo asegurar que Él va a dar sentido a tu vida, propósito. Quizás hay personas así que no encuentran el propósito de su vida, que están envueltos en situaciones y que están buscando un propósito en su vida. Déjame decirte que Dios tiene un propósito para ti. Hay personas que quizá entre nosotros estén pasando una situación de desarraigo o una crisis personal financiera. Igualmente, literalmente, temen al futuro. ¿Y cómo no temerlo? ¿Cómo están las cosas, no? Hay personas que quizá entre nosotros temen porque van a quedarse sin vivienda o por trabajo. Déjame decirte en esta mañana que el Señor tiene un propósito para ti y Él quiere ayudarte en tu necesidad. Te pido, Señor, paz para las familias que estén pasando ahora por una situación así. Una situación de temor ante el futuro. Temor en la economía, temor en la seguridad, temor a tantas cosas, Señor. Algunos quizás estamos temiendo por nuestros hijos. ¿Y cómo no temer por nuestros hijos cómo está la situación? Y uno mira el panorama de la vivienda y del trabajo y uno no puede otra cosa que pensar, Señor, ¿qué va a ser de mi familia, de mis hijos? Señor, los que tenemos hijos, queremos descansar en ti, Señor. Porque tú has sido bueno con nosotros y sabemos que serás bueno con nuestros hijos. Y yo puedo dar testimonio de tu gracia, de tu favor, de tu cuidado conmigo, con mi familia. Y yo sé que tú eres fiel, Señor, pero pido para cada uno de nosotros tu paz, tu confianza, Señor, tu gracia derramada sobre nuestros corazones. En ti descansamos, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén.